En la clase anterior nos quedamos en el punto número 5. Efectuó un préstamo a una amiga Julieta por 400.000 pesos. Los intereses pactados para el periodo fiscal que estamos liquidando fueron de 80.000 pesos. Al 31 del 12, su amigo le reembolsó vía transferencia bancaria la mitad del capital e intereses pactados. El resto quedó impago. Nosotros habíamos leído el artículo 52 de la ley. Vamos a buscarlo. Artículo 52 de la ley, copio, peguemos aquí y comencemos a trabajar. Primer pregunta fundamental. ¿Cuál es la renta aquí? En principio lo que estás viendo es un préstamo de 400.000 pesos, cuya devolución será del capital más intereses por 80.000 pesos, 480.000 pesos. Por ende, la ganancia de nuestra contribuyente es 80.000 pesos. La fórmula está compuesta por capital más intereses, 400.000 de capital más 80.000 de intereses. Ahora bien, al 31 de diciembre del periodo fiscal que estamos liquidando, le devuelven el 50%. Le devuelven capital, 200.000, más intereses por 40.000. Es muy importante que vos comprendas qué es la verdadera renta aquí. La verdadera renta aquí son los intereses ganados. Fundamental, porque hay estudiantes que al comenzar a liquidar consideran que la renta puede ser el monto, es decir, capital más intereses, y no, solamente son los intereses ganados. Ahora bien, tenemos que ver rentas de qué categoría es préstamos a terceros. Segunda pregunta fundamental. ¿De qué categoría es la renta intereses por préstamos a terceros? Muy importante esta pregunta. Te contesto, es renta de segunda categoría. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el método? En la segunda categoría. ¿Cuál es el método de imputación en la segunda categoría? El método de imputación en la segunda categoría es por lo percibido. Entonces, es importante saber qué es lo que recibe nuestra contribuyente al cierre del año fiscal y lo que percibe son los famosos 240.000 pesos. Y ya sabemos qué es renta aquí. Rentas son solamente los 40.000 pesos de intereses. Ya sabemos cuál es el importe a colocar en la segunda categoría. Pero me gustaría trabajar con vos en el tratamiento del artículo 52 de la ley. Nosotros tenemos aquí el artículo 52 de la ley. Repito, cuando no se determine en forma expresa el tipo de interés, a los efectos del impuesto se presume, salvo prueba en contrario, que toda deuda, sea esta la consecuencia de un préstamo de ventas de inmuebles,
etcétera, devenga un tipo de interés no menor al fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales, excepto el que corresponda a deudas con actualización legal pactadas o fijadas judicialmente, en cuyo caso serán de aplicación los que resulten corrientes en plaza para este tipo de operaciones, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. Si la deuda proviene de ventas de inmuebles a plazo, la presunción establecida en el párrafo anterior rige sin admitir prueba en contrario, aun cuando se estipule expresamente que la venta se realiza sin computar intereses. Además, hay que complementar con la lectura del artículo 142 de la ley y 125 del decreto reglamentario. Preguntas fundamentales para entender este tema. Primero, ¿cuándo se aplica el artículo 52 de la ley? Muy importante saberlo. Básicamente, la primera oración de este párrafo nos está diciendo cuándo es que se aplica, ¿sí? Aquí, el artículo 52 de la ley se aplica cuando no tenemos información respecto al tipo de interés. Es básicamente cuando no se dice nada al respecto, así la operación contiene o no contiene intereses. Y te voy a dejar dos ejemplos claros para que no te confundas en el tratamiento del artículo 52. Vamos con el ejemplo 1. Escúchame bien. Te presto 15 millones de pesos. Y expresamente, muy importante, a través de un documento, que este documento puede ser contrato o pagaré u otro documento, dejamos en claro que me vas a devolver 20 millones de pesos. En este caso, nosotros tenemos un capital de 15 millones de pesos y un monto de 20 millones de pesos, por lo que asumimos que los intereses son por 5 millones de pesos. Como aquí se dejó expresamente aclarada la circunstancia, no se aplica el artículo 52 de la ley, sino que es renta de segunda categoría, los famosos 5 millones de pesos. Vamos con ejemplo número 2, pero antes te dejo en claro aquí. No se aplica artículo 52 de la ley porque tenemos expresamente estipulado un interés. Vamos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2, te presto 10 millones de pesos. Y dejamos estipulado expresamente a través de un documento que me devolves precio 10 millones de pesos. Fíjate, la misma cantidad. Aquí no existe renta de segunda categoría y no se aplica el artículo 52 de la ley. No establecemos intereses presuntos. No es que vamos y buscamos el tipo de interés no menor al fijado por el Banco de la Nación Argentina, es decir, no es que buscamos el tipo de interés fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales y se lo aplicamos a este importe. ¿Por qué razón aquí no existe renta? Porque dejamos estipulado expresamente a través de un documento de que esta operación se pacta sin intereses. La operación se pactó expresamente sin intereses. No hay renta. En definitiva,
cuando entra en juego el artículo 52 de la ley. Regla general. Lo aplicamos cuando no hay documentación respaldatoria de la existencia o la no existencia de intereses. Allí es cuando aplicamos el artículo 52 de la ley. Ejemplo. Te presto 20 millones de pesos. No dejamos nada por escrito. Allí es donde aplicamos intereses presuntos. Artículo 52 de la ley es intereses presuntos. Tal cual como dice aquí, cuando no se determina en forma expresa el tipo de interés, a los efectos del impuesto se presume, salvo prueba en contrario, que toda deuda, sea esta la consecuencia de un préstamo o de la venta de inmueble, devenga un tipo de interés no menor al fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales. Allí es donde buscas el porcentaje de interés fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales y se lo aplicas a este capital. Quiero dejarte tratamiento completo del artículo 52 de la ley. Vamos a hacer, aunque sea un resumen del tratamiento completo, y te voy a decir dónde podés ampliar información, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del artículo 52 de la ley, podemos hacer una distinción muy importante. Primero podemos hablar de préstamos en dinero. Segundo, hablaremos de venta de inmuebles a plazo. Y tercero, hablemos de deudas con actualización legal. Centrémonos en el primer punto, préstamos en dinero. Cuando hablamos de préstamos en dineros, podemos hacer una distinción entre préstamos a terceros no familiares y préstamos entre familiares. Comencemos aquí a desarrollar el tema. Cuando hablamos de préstamos a tercero, dejemos de lado los familiares, podemos hablar de amigos, compañeros de trabajo, terceros cualquiera que no sean familiares. Aquí entra en juego el artículo 52 de la ley cuando no existe documentación respaldatoria que nos indique la existencia o la no existencia de intereses, como en el ejemplo número 3. Te presto 20 millones de pesos, no dejamos nada expresamente estipulado respecto a la devolución. Cuando hablamos de préstamos entre familiares, hay que ver dos fallos. Fallos. María de Elíades y el fallo de Martino. Tema espectacular que lo desarrollo bastante para preparación de exámenes finales, porque es pregunta de examen final. ¿Qué ocurre con intereses presuntos, aplicación del artículo 52 de la ley en préstamos entre familiares? Y allí tenemos que hablar primero del fallo María de Elíades y luego del fallo de Martino. Generalmente en préstamos entre familiares no se aplica intereses presuntos.
En tanto, préstamos a terceros no familiares se aplica intereses presuntos, artículo 52 de la ley, cuando no existe documentación respaldatoria que nos indique la existencia o no existencia de intereses presuntos. Luego seguimos con venta de inmueble a plazo, que aquí el artículo es claro, dice, si la deuda proviene de ventas de inmueble a plazo, la presunción establecida en el párrafo anterior rige sin admitir prueba en contrario, aun cuando se estipula expresamente que la venta se realiza sin computar intereses. Aquí no importa que dejemos expresamente determinado que la venta de inmueble a plazo se realizó sin intereses o sin computar intereses, aquí se aplica el artículo 52 de la ley. Este dato es muy importante. Y por último, deuda con actualización legal, destacamos que en cuyo caso serán de aplicación los que resulten corriente en plaza para ese tipo de operaciones de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. Aquí cabe destacar que no se aplica tipo de interés fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales, sino que en deudas con actualización legal pactada o fijada judicialmente, se aplican intereses que resulten corriente en plaza para este tipo de operaciones, de acuerdo con lo que establece la reglamentación. Y aquí tenés el análisis del artículo 52 completo, un artículo que da dolores de cabeza al comienzo, ¿sí? Pero una vez que lo sabes manejar, ya no tenés inconvenientes, ¿sí? Te comento, suelo dar una clase especial de intereses presuntos porque en la universidad donde brindo clases, tema pregunta de examen final bastante seria. Continuamos trabajando. Dice, es directora de la empresa ISOC Sociedad Anónima. La compañía cierra ejercicio el 28 del 2. Obtuvo una ganancia contable e impositiva de 1 millón de pesos. En la asamblea de accionistas celebrada el 31 del 5 del 2024, aquí vamos a cambiar 31 del 5 del periodo fiscal que estamos liquidando. Se decidió asignar honorarios a la señora Belén A por 2.300.000 pesos. Le retuvieron impuesto a las ganancias por 120.000 pesos. El importe de honorario fue pago en el periodo fiscal que estamos liquidando. Si tenés el modelo de examen parcial, seguramente te darás cuenta que aquí no decía la señora Belén A. Teníamos otro nombre. Aquí hubo un error en la redacción de los profesores, ¿sí? Comento esta circunstancia y continuamos trabajando. Si te encuentras con el modelo de parcial, sabrás que aquí no decía señora Belén A. Esto lo modificamos con la alumna que me pidió que resuelva este examen parcial. Hablaba de otra persona. Aún señora y se hacía otro nombre. Era un error de redacción de los profesores, porque aquí lo que está pidiendo básicamente es el tratamiento de honorarios a directores, ¿sí? Entonces, era incoherente que aquí estuviese el nombre de otra persona, ¿sí? ¿Qué es lo que pide el profesor aquí? El tratamiento de honorarios a directores. Y antes de comenzar, es importante que sepas esto. Para la sociedad, los honorarios a directores son una deducción admitida. Obviamente que tenemos que ver cuál es el tratamiento de esta deducción. Para el director es renta de cuarta categoría. Obviamente que para la sociedad voy a poner pagadora. Los honorarios a directores son deducciones admitidas. En cuanto para el director,
que percibe el dinero es renta de cuarta categoría. ¿Por qué nos entregan tanta información? Primero, nos están entregando 1 millón de pesos. ¿Qué es esto? Dice, es directora de la empresa AISOC, Sociedad Anónima. La compañía cierra ejercicio el 21 de febrero de cada año. Obtuvo una ganancia contable impositiva de 1 millón de pesos. ¿Quién obtuvo esta ganancia? AISOC, Sociedad Anónima. Esta es la ganancia de la empresa en la que la señora Belén A trabaja como directora. En la asamblea de accionistas celebrada el 31 del 5 del periodo fiscal que estamos liquidando, se decidió asignar honorarios a, aquí le decía otro nombre, pero teniendo en cuenta que el principio habla de que es directora, se supone que estos honorarios son para ella. Por eso cambia el nombre. A señora Belén A por 2.300.000 pesos. Le retuvieron impuesto a las ganancias por 120.000 pesos. El importe de honorarios fue pago en el periodo fiscal que estamos liquidando. Dato importante, esta retención de impuesto a las ganancias, es importante que la pintes, porque la vas a necesitar al final de nuestra declaración jurada. Nosotros aquí tenemos que hacer un procedimiento que engloba varios artículos de la ley. Comencemos. En pantalla tenemos un artículo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el título dice Deducción de los honorarios de director en el impuesto a las ganancias. Ahora bien, ¿por qué estamos leyendo un artículo que nos enseña a realizar la deducción por pago de honorarios por parte de la empresa pagadora? Si en realidad nosotros lo que estamos haciendo es realizar declaración jurada de impuesto a las ganancias persona humana de una directora que percibe honorarios. Aquí es importante comprender que debes interrelacionar los dos conceptos. Por un lado, la deducción admitida para la sociedad pagadora y por el otro lado, la percepción por parte del director, directora. Dice, la suma a deducir en concepto de honorarios de directores por su desempeño como tales por parte de los contribuyentes comprendidos en el inciso A del artículo 73 contempla dos delimitaciones en el artículo 91, inciso I de la Ley de Impuesto a las Ganancias. La primera es temporal, la segunda es cuantitativa. En este párrafo se habla del artículo 73, inciso A de la ley, y se habla del artículo 91, inciso I de la ley. En el artículo 73, inciso A de la ley, tenés la lista de las sociedades de capital, las sociedades obligadas a llevar libros. Te doy ejemplo, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, pero tenés otras. Y luego, en el artículo 91, inciso I de la ley, se estipula el tratamiento de deducción honorarios directores. Por eso te dice las sumas a deducir en concepto de honorarios directores por su desempeño como tales por parte de los contribuyentes que son comprendidos. Las sociedades comprendidas en el artículo 73 contempla dos delimitaciones en el artículo 91, inciso I, porque ahí se está hablando de deducción admitida para las sociedades pagadoras. El primero es temporal, hay una limitación temporal, pero también hay una limitación cuantitativa. La limitación temporal nos dice que se relacione con el periodo fiscal en el cual se debe computar la deducción. En la declaración jurada anual de la sociedad del año fiscal por el cual se paguen, siempre y cuando se asignen individualmente hasta la fecha de vencimiento de dicha declaración jurada. Debe existir una asignación individual y no en conjunto. Es decir, que a la señora Belén A se le asignan dichos honorarios. En el caso de asignarse con posterioridad a dicho plazo, será deducible en el ejercicio en que se asignen individualmente. Cabe destacar que esta información es de suma importancia para la sociedad pagadora y no así para el director o la directora que percibe la renta, porque básicamente cuando se asigna individualmente los honorarios que percibe aquí en este caso directora,
sabemos si se pagan, básicamente sabemos a qué periodo fiscal lo debemos imputar, ¿sí? Vamos con la limitación cuantitativa. Para computar la deducción en el impuesto a las ganancias, el monto no podrá superar el mayor de los siguientes límites. Y hablamos de límites a deducir: 12.500 pesos por cada uno de los perceptores de honorarios o suma acordadas, el 25% de utilidades contables del ejercicio, y aquí tomamos el importe mayor. 25% de utilidad contable del ejercicio. Es la utilidad contable ajustada por inflación. A tal fin, el artículo 222 del decreto reglamentario de la Ley de Ganancia, decreto 862/2016, establece que deberá entenderse por utilidad contable a la obtenida después de detraer el impuesto a las ganancias del ejercicio que se liquida, determinado según las normas de la ley y de este decreto reglamentario. Suma por cada uno de los perceptores. El monto de 12.500 pesos es el que se lo compara con el importe asignado individualmente a cada uno de ellos, si este último fuera inferior. Por lo tanto, existen dos variables relacionadas: el impuesto a las ganancias y los honorarios a los administradores, para determinar su deducción en el impuesto a las ganancias. Hay que saber cuánto puede deducirse como honorarios de directores, y para determinar estos honorarios deducibles debe determinarse cuál es el impuesto a las ganancias del ejercicio. Por lo tanto, se requiere una fórmula que integre ambas variables. Con el fin de facilitar este cálculo, ponemos a disposición una planilla de cálculo que permite determinar el monto deducible por honorarios de directores o socios gerentes. Esta información es útil en el caso de que vos estés realizando los papeles de trabajo para presentar declaración jurada de impuesto a las ganancias de la sociedad pagadora, porque la planilla de cálculo lo que te va a determinar es el monto deducible por honorarios de directores o socios gerentes para la sociedad pagadora. Esta es la parte muy importante que nosotros tenemos que ver. Tratamiento del excedente no deducible. El excedente no deducible por la sociedad tendrá para el beneficiario el tratamiento de no computable para la determinación de impuesto a las ganancias, siempre que el balance impositivo de la sociedad arroje impuesto determinado en el ejercicio por el cual se pagan las retribuciones. En todos los casos debe tenerse en cuenta la asignación individual, es decir, el momento en que los honorarios son asignados a cada uno de los beneficiarios del pago. Así, el artículo 91, inciso I de la ley del gravamen, limita la posibilidad de dispensar el tratamiento de no computable para el beneficiario en la medida en que el balance impositivo de la sociedad arroje impuesto determinado en el ejercicio por el cual se pagan las retribuciones. Luego se habla del agregado al artículo 223 del decreto reglamentario, con relación a este tema, que establece en su primer párrafo que la no computabilidad será de aplicación cuando el impuesto determinado en el ejercicio por el cual se pagan los honorarios de directores y miembros del Consejo de Vigilancia y las retribuciones a los socios administradores sea igual o superior al monto que surja de aplicar la alícuota prevista en el artículo 73 de la ley, a la suma que supere el límite indicado en el segundo párrafo del mencionado inciso. En su segundo párrafo agrega que cuando no se configuren las situaciones previstas en el párrafo anterior, la renta obtenida por el beneficiario tendrá el tratamiento de no computable para la determinación del gravamen hasta el límite de la ganancia neta, sujeto a impuesto correspondiente a los contribuyentes comprendido en el inciso A del artículo 73 de la ley. Y luego tenemos un resumen que habla del tratamiento del excedente no deducible. Para la sociedad, el excedente no deducible será gravado por ganancia, y para el beneficiario, el excedente no deducible por la sociedad tendrá tratamiento de no computable para la determinación del gravamen, siempre que el balance impositivo de la sociedad arroje impuesto determinado en el ejercicio por el cual se pagan las retribuciones. Vamos con el punto número 4, que dice tratamiento de los honorarios pagados a los directores. Aquí está la información que nosotros en estos momentos necesitamos. Los honorarios de directores serán imputados por dichos sujetos al año fiscal en que la asamblea o reunión de socios, según corresponda, apruebe su asignación. Nosotros en el enunciado vemos el momento en el cual
la asamblea aprueba la asignación. Luego dice, el pago de los mismos está sujeto al régimen de retención previsto por la Resolución General AFIP 830/2000. Vemos también en el enunciado que se habla de una retención de impuestos. Dichas retenciones se determinarán sobre el importe total de los honorarios asignados y se practicarán en el momento de pago. Por su parte, el artículo 12 de la resolución establece que se deberá observar lo siguiente. Cuando existan adelantos cuyo total resulte inferior al honorario asignado, corresponderá practicar la retención hasta el límite de la suma no adelantada. El beneficiario ingresará de corresponder el importe no retenido respecto a la diferencia entre el honorario asignado y la suma no adelantada. Cuando la sociedad no puede efectuar la retención por el total de honorarios o retribución, por ser el importe de los adelantos igual o superior al monto asignado, los beneficiarios de dichas rentas quedan obligados a efectuar el ingreso de una suma equivalente al total de la retención correspondiente. Los beneficiarios ingresarán el importe equivalente a las sumas no retenidas dentro de los 15 días hábiles administrativos siguientes al pago. Y luego se entrega planilla para determinar retenciones bajo el régimen que se aplica, que es el 830/2000. Entiendo que la teoría es pesada, es difícil. De hecho, aquí, estipulada de esta manera, es más fácil que la lectura del artículo 73 de la ley, el artículo 91, inciso I de la ley, el artículo 222 del decreto reglamentario. Esa es la realidad. Vamos al Excel y comencemos a trabajar directamente. Y luego te entrego 2 casos más para que te quede el tema 100% comprendido, ¿sí? Vamos aquí al Excel. En pantalla tenemos el paso a paso para el logro de nuestro objetivo. Nosotros queremos determinar la renta de cuarta categoría de nuestra contribuyente, que es directora y por ende percibe honorarios. ¿Cuánto tenemos que registrar en la cuarta categoría? Vamos a determinarlo. El primer paso es colocar aquí la ganancia de la sociedad. Aquí traje el enunciado, dice: nuestra contribuyente es directora de la empresa ISOC, Sociedad Anónima. La compañía cierra ejercicio el 28 del 2, obtuvo una ganancia contable e impositiva de 1 millón de pesos. ¿Quién la obtuvo? La sociedad. Por ende, aquí, en ganancia de la sociedad, colocamos 1 millón de pesos. El punto número 2 nos pide límite de honorarios y directamente coloca 25%. Pero la realidad es que aquí no sabemos si efectivamente debemos colocar el 25% de la ganancia de la sociedad. Te comento cuál sería el tratamiento de límites de honorarios. En principio, para determinar este importe, nosotros tenemos que comparar 2 importes. Por un lado, el 25% de la ganancia contable de la empresa, y por el otro lado, un valor fijo que se supone que es 12.500 pesos. Y entre estas 2 circunstancias, vamos a tomar el importe mayor. Mi primera pregunta es, ¿efectivamente, por ley, según artículo 91, inciso I de la ley, son 12.500 pesos? Vamos a ver la página oficial de ARCA. Aquí, en la página oficial de ARCA, se explica cuál es el tratamiento que le deben dar los directores a los honorarios asignados por una sociedad. Es decir, que esta pregunta debería responder a lo que nosotros estamos realizando desde la perspectiva práctica. Y aquí dice: la suma a deducir en concepto de honorarios de directores y miembros del Consejo de Vigilancia y de retribuciones a los socios administradores por su desempeño como tales no podrán exceder el 25% de las utilidades contables del ejercicio, o hasta la que resulte de computar 12.500 pesos por cada uno de los perceptores de dichos conceptos, la que resulte mayor. Ahora bien, hasta ahí nosotros lo sabemos. Nuestra pregunta es, ¿este importe de 12.500 pesos aplica para todos? Fíjate
este segundo párrafo lo que dice, el monto fijo, es decir, los famosos 12.500 pesos, se incrementarán un 40% cuando su perceptor sea mujer y en un 60% si se tratare de travestis, transexuales y transgéneros, hayan o no rectificado sus datos registrales, de conformidad con lo establecido en la ley 26.743. Por lo que el importe de 12.500 pesos no aplica para todos, solamente aplique para aquellos que son hombres. Nosotros tenemos que realizar la declaración jurada de una contribuyente mujer, por lo que al importe hay que aumentarlo, incrementarlo en un 40%. Vamos a hacerlo. Entonces, sabemos que 12.500 pesos es para hombres. Sabemos que si hacemos 12.500 por 1,40, incrementamos en un 40% y esto aplica para mujeres, 17.500 pesos es para mujeres, y que luego tenemos 12.500 pesos incrementado en un 60% para el caso de transvestis, transexuales, transgéneros. No es siempre el mismo importe. ¿Cuál es el importe que nosotros efectivamente tenemos que utilizar ahora? Los famosos 17.500 pesos. Mujer. Comparar estos, lo voy a pintar de rojo, 17.500 pesos con el 25% de la ganancia. Aquí debemos luego elegir el importe mayor. Pero ¿qué pasa con el famoso 25% de las ganancias? En la mayoría de las universidades públicas y privadas enseñan a realizar declaraciones juradas en un contexto prácticamente real, pero en algunos casos simplifican algunos pasos. Respecto a este tratamiento, suelo ver la simplificación. Es decir, que ¿qué es lo que se hace aquí? Te muestro, para el 25% de la ganancia se toma el 1.000.000 de pesos y se lo multiplica por el 25% y listo. Ya tenemos nuestros dos importes para comparar. Comparamos los famosos 250.000 pesos con los 17.500 pesos y aquí colocamos el mayor. Eso es lo que se haría en un contexto académico donde no se está explicando el 100% del tratamiento al límite de honorarios. Yo ahora te voy a explicar el 100% del tratamiento al límite de honorarios y luego, si nosotros seguimos trabajando juntos, me vas a contar qué es lo que aplican los profesores de tu universidad, ¿sí? Porque en las universidades donde brindo cursados paralelos, simplemente aquí lo que se hace es al importe de la ganancia aplicarle el 25% y listo. De hecho, tengo un módulo que les voy a mostrar, dos ejercicios más de estas características para que se entienda en un 100% y verán que el límite de honorarios se hace 1.000.000 por el 25%, 250.000 pesos. En este caso se compara con 12.500, pero como es una mujer, lo comparamos con 17.500 y se toma el mayor. Así es como lo hacemos. Pero la realidad es un poquito más complicada. Te cuento. Luego contame vos, quiero saber cómo se realiza el tratamiento en la universidad donde estás estudiando. Acá te voy a dar el tratamiento real que hacemos en estudios contables. Primero tenemos que saber la fórmula que debemos utilizar para lograr el 25% de la ganancia. Vamos a buscarla. En este archivo, nosotros tenemos la fórmula de honorarios deducibles y dice que es igual a utilidad contable menos, entre paréntesis, aquí va a ser el porcentaje al cual está grabada la utilidad en este caso. Nosotros estamos viendo 0,35, pero podría ser 0,30 o 0,25 por la utilidad impositiva. Y luego se multiplica por 0,25. Este importe no cambia. Y a todo esto se lo divide por 1 menos 0,35, que aquí puede ser 0,30 o 0,25, ¿sí? Se puede aplicar 0,25, 0,30 o 0,35 según la ganancia neta sujeta a impuestos. Pero ya te voy a estar explicando un poquito más. Y se lo multiplica por 0,25.
Esta es la fórmula aplicable. RPAR entrega una fórmula simplificada. Pero antes de ir a la fórmula simplificada de RPAR, quiero explicarte por qué razón aquí, en el numerador, este 0,35 puede ser un 0,30 o un 0,25, y en el denominador, este 0,35 podría ser un 0,30 o un 0,25. Vamos a ir directamente a la ley, al artículo 73 de la ley. Nosotros en el artículo 73 de la ley tenemos enumeradas cuáles son las sociedades de capital, las sociedades obligadas a presentar los 4 estados contables básicos: estado de situación patrimonial, estado de resultado, estado de flujo efectivo, estado de evolución de patrimonio neto. Por ejemplo, el caso de nuestro caso práctico, que es una sociedad anónima, una SRL u otro tipo de sociedades. Pero también en el artículo 73 de la ley tenemos la tabla progresiva, la cual está grabada la ganancia neta imponible acumulada en la sociedad de capital. Por ende, el artículo 73 de la ley es muy famoso y muy utilizado, como así también el artículo 94 de la ley, que es donde tenemos la tabla progresiva de impuesto a las ganancias persona humana. Aquí está la tabla progresiva para lograr el cálculo del impuesto en impuesto a las ganancias sociedades de capital. Lo que tenés en pantalla es el periodo fiscal 2026. Nosotros estamos liquidando en el año 2026 el periodo fiscal 2025. Fíjate que en esta tabla, las primeras 2 columnas son para que busques la ganancia neta imponible acumulada. Entre 0 y 101.679.575,26 se aplica el 25%. Luego, entre estos importes, si la ganancia neta imponible acumulada o la ganancia sujeta a impuesto se encuentra en estos dos importes, se aplica el 30%. Tenés un importe fijo y un importe variable que ya te enseñaré a utilizar la tabla. Y de este importe en adelante, si la ganancia neta sujeta a impuesto es desde este importe en adelante, se aplica el 35%. Entonces esa es la razón por la que en la fórmula que nosotros tenemos aquí estipulada, vemos un 35%, pero podría ser un 25% o un 30%. En nuestro caso práctico, como la renta es muy chiquita, es inferior a este importe que tenemos aquí, nosotros deberíamos aplicar el 25%. Vamos directamente a el artículo de REPAR, donde habla de la deducción de honorarios y la reforma tributaria, el cálculo del límite deducible. Te enseña, mediante casos prácticos, cómo calcular el famoso 25% de las utilidades contables del ejercicio, pero de una manera más sencilla que la fórmula que acabamos de ver. Y les cuento que por allá, por el año 2018, se intentó bajarle la carga fiscal a las sociedades de capital, por lo que se pretendía que en el periodo fiscal 2017 fuese una alícuota del 35%, en el 2018 y 2019 baje al 30% y en el 2020 en adelante baje aún más al 25%. Pero esto no se pudo lograr en el año 2020. Por ende, nosotros actualmente tenemos la famosa tabla progresiva que, teniendo en cuenta la ganancia neta sujeta a impuestos o la ganancia neta imponible acumulada de la sociedad de capital, es que tributen un porcentaje menor o un porcentaje mayor. Lo cierto es que se aplica totalmente estos ejemplos, te enseñan a calcular el 25% de la ganancia, porque te están enseñando con una alícuota del 35%, con una alícuota del 30% y con una alícuota del 25%. Y aquí tenemos la fórmula. Obviamente que aquí te explican el origen de la fórmula, que básicamente partimos de aquí, pero lo hacen más sencillo para nosotros contadores. Terminamos simplificándolo de esta manera. Aquí vemos
que está hecho con el 35%. Se hace un pasaje de término de modo tal que llegamos a un importe que es el inherente al 35%. Pero nosotros necesitamos que aquí el importe sea del 25%. Vamos aquí, te muestro cuál es el que nosotros debemos utilizar. Voy a dejar este link de Repart en descripción para que lo tengas. Acuérdate lo que te comenté de lo que iba a ocurrir en 2018 que ya no ocurrió. Las fórmulas son totalmente actuales, las podés utilizar. Para los ejercicios que inician a partir del 1 de 2020, la alícuota del 30 baja al 25%, se quedaron esperando las empresas. En realidad, a partir del 2020, tenemos la tabla progresiva. En estos momentos nosotros necesitamos la fórmula del 25% porque la ganancia de la empresa es chiquita, es menor al importe mínimo el que muestra allí el tope que se debe utilizar el 25%. Entonces, tenemos 0,25 por la utilidad contable menos 0,0625 por la utilidad impositiva, y a todo esto lo vamos a dividir por 0,9375. Esa es la fórmula. Donde, fíjate, 0,0625 es igual a 0,25 por 0,25. Si vos lo tenés que hacer por 0,30, se te va a modificar este importe. Porque tendrías que hacer 0,25 por 0,30. Y ya no vas a tener 0,0625, vas a tener otro importe. Y el denominador también se modifica. Porque básicamente el denominador es 1 menos 0,25 por 0,25. Eso te da 0,9375. Pero si tenés que trabajar con una alícuota de 0,30, se te va a modificar obviamente este importe en el numerador, consecuentemente este importe en el denominador. Y con 0,35 también se te modifica. Por eso está realizado básicamente con el 0,35, empieza con 0,35, fíjate que aquí lo tenemos. Acá sería 0,25 por 0,35 y llegas a 0,0875. Y el importe del denominador de la fórmula, si tuviese que usar el 0,35, es 0,9125. Es 1 menos 0,0875. Es 1 menos este. Y si lo tenés que hacer con el 0,30, lo tenemos aquí también. Aquí está. Te lo explica también. Te dice que vas a utilizar la fórmula de la misma manera, pero aquí ya cambias este importe. Porque tenés que hacer 0,25 y aquí no es por 0,35 ni por 0,25, es por 0,30. Te da 0,075. Y el denominador es 1 menos 0,075. Es sencillo. Pero obviamente que te tenés que realizar un muy buen machete para tener todo organizado por si tenés que hacerlo con una tasa o alícuota del 35%, del 30% o del 25%. Esta fórmula es más difícil, sugiero la utilización de esta. Me voy a llevar la fórmula del 0,25. También podría dejar en la descripción, estoy pensando, esta fórmula. Lo voy a realizar aquí al costado. Fíjate vos. 0,25 por la utilidad contable, que es 1.000.000, menos 0,0625, que aquí sería 0,25 por 0,25, por la utilidad impositiva, que también es 1.000.000. ¿Y de dónde sacaste esta información, Jessie? Ya te lo muestro. Este es el numerador.
Y el denominador sería 0,9375, que es lo mismo que decir 1 menos 0,25 por 0,25. Y aquí tenemos nuestro importe. Nosotros lo que generalmente hacemos en las universidades donde brindo cátedras paralelas a la universidad es básicamente aplicarle el 25%, en este caso, a la ganancia contable. Hay una diferencia. Se ve la diferencia. Esta es la fórmula para el 25%. ¿Sí? Tarea para mí. En descripción voy a colocar la fórmula con el porcentaje del 25%, la fórmula con el porcentaje del 30%, la fórmula con el porcentaje del 35% y además el link de Repar para que puedas leerlo tranquilo, para que vos tranqui avances. ¿Lo hacemos con el importe correcto? Luego me contás si hacemos una cátedra paralela a teoría técnica impositiva en tu universidad. Me contás cómo trabajan tus profes. Ojalá que estén trabajando con esta fórmula, con la verdadera. Aquí lo tenemos. ¿Y de dónde saqué que la utilidad contable es de 1.000.000 y que la utilidad impositiva es de 1.000.000? Fíjate a dos, aquí. Obtuvo una ganancia contable e impositiva de 1.000.000. Por esa razón también te lo estoy explicando de esta manera, con el procedimiento real y completo. Porque tengo un pálpito, una intuición de que en tu universidad realizan el procedimiento correcto y completo. Por esta oración. Por ende, vamos a dejar los famosos 200.000 pesos. Continuemos. Aquí debemos colocar los honorarios pagados. Surge una duda respecto a la redacción de tus propios profesores. Dice, en la asamblea de accionistas celebrada el 31 del 5, el periodo fiscal que estamos liquidando, se decidió asignar honorarios a la señora Belén A por 2.300.000 pesos. Le retuvieron impuesto a las ganancias por 120.000 pesos. El importe de honorarios fue pago en el periodo fiscal que estamos liquidando. Te comento, en las universidades donde realizo cátedra paralela, generalmente suelo pedirles, aunque sea un caso práctico integral, para ver la forma de redacción de los docentes. Aquí se pueden dar dos circunstancias diferentes. La primera es que 2.300.000 pesos sea neto de retención, por ende, 2.300.000 pesos sea lo que efectivamente percibe nuestra contribuyente, 120.000 pesos sea la retención de impuesto a las ganancias, por lo que los honorarios en principio se harían por 2.420.000 pesos. Y la otra circunstancia es que en realidad aquí, para colocar los honorarios pagados, debemos netear este importe de 2.300.000 pesos porque dentro estén la retención de impuestos a las ganancias. En principio lo voy a hacer como se realiza en diferentes universidades donde trabajo, que el importe de 2.300.000 pesos es neto de la retención. Por ende, aquí deberíamos poner 2.300.000 pesos. También, si trabajamos juntos en un futuro, veremos todos los pormenores de la redacción de tus profes. Ganancia sujeta a impuesto, ¿cómo la determinamos? Debemos colocar la ganancia de la sociedad menos el límite de honorarios, 25%, que es el que ganó. Acuérdate que entre el 25% con la fórmula real y los famosos 17.500 pesos, el mayor es los 200.000 pesos. Tenemos la ganancia sujeta a impuestos. Debemos calcular el impuesto. Al importe, 800.000 pesos, le aplico el 25%, según tabla progresiva, artículo 73 de la ley. Ahora bien, vamos a hacer el análisis del monto de honorarios que son no computables para los beneficiarios. Primero que nada, tenemos el impuesto determinado por la sociedad.
200.000 pesos. Luego, los honorarios pagados a nuestra contribuyente, 2.300.000 pesos. Vamos a colocar aquí el límite de deducibilidad, punto número 2, 200.000 pesos. El excedente del límite va a ser honorarios pagados menos límite de deducibilidad. Y a este importe le vamos a aplicar el 25%. Para el director será no computable hasta el límite de la ganancia grabada. Ganancia sujeta a impuesto, 800.000 pesos. La ganancia computable, el excedente, y el total de honorarios cobrados, 2.300.000 pesos. ¿Cómo se calcula el famoso excedente? Que esto es lo que nosotros estamos verdaderamente necesitando. Simple. Al total de honorarios cobrados, 2.300.000 pesos, vamos a restarle la ganancia sujeta a impuesto, 800.000 pesos. Y nos va a quedar la ganancia computable, el excedente. Esta es la renta de cuarta categoría para nuestra contribuyente. Me dirás vos, ¿por qué razón realizaste este procedimiento? Básicamente porque tanto el impuesto determinado por la sociedad como así también el 25% sobre el excedente son cruciales para que se realice este procedimiento que está aquí. Si el impuesto determinado por la sociedad es mayor al 25% sobre el excedente, es decir que, por ejemplo, aquí tendríamos 600.000 pesos, 700.000 pesos, etcétera, se realiza un tipo de procedimiento para la determinación de la ganancia no computable y computable. En este caso, que el impuesto determinado por la sociedad es menor al 25% del excedente, es que realizamos este procedimiento para determinar que es no computable 800.000 pesos y que es computable el excedente de 1.500.000 pesos para la directora, ¿sí? Te voy a enseñar los dos procedimientos teniendo en cuenta el módulo. Acordate que en esta universidad donde brindo clases no enseñan el límite de honorarios de la manera en que vos lo aprendiste con la fórmula sencilla de repar. Directamente se le aplica el 25% a la ganancia de la sociedad, ¿sí? Pero fíjate vos que en el caso número 1, que ya te lo explico paso a paso, llegamos a un impuesto determinado por la sociedad de 37.500 pesos y un 25% sobre el excedente de 2.500 pesos. El impuesto determinado por la sociedad es mayor al 25% del excedente. Entonces, en este caso, tenemos un importe no computable para el director, porque el impuesto determinado para la sociedad es mayor al 25% sobre el excedente del límite. En tanto, en nuestro caso, se nos daba que el impuesto determinado por la sociedad era menor al 25% sobre el excedente, que es el caso 2, y ya te lo explico paso a paso. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener no computable para el director un cierto importe, ganancia computable el excedente y luego el total cobrado, como bien se te explicó el otro caso. Vamos a ver paso a paso estos dos casos, así nos queda. ¿Qué hacer cuando el impuesto determinado por la sociedad es superior al 25% sobre el excedente? ¿Y qué hacer cuando el impuesto determinado por la sociedad es inferior al 25% del excedente, que es el caso que nos tocó a nosotros? Mientras tanto, vamos a terminar de completar este cuadro. Este 1.500.000 es de renta de cuarta categoría. Voy a borrar todos estos datos. Espero que te haya gustado esta explicación. Acuérdate que en descripción seguimos hablando de este tema que es tan importante. Punto número 6. Vamos a colocar honorarios directora. Sociedad anónima. Y específicamente en la cuarta categoría colocaremos el importe 1.500.000. Ahora bien, otro tema importante. No te olvides de pintar que hay retención de impuesto a las ganancias. Eso se coloca al finalizar nuestra declaración jurada.
Este es el módulo de una cátedra en la cual doy un cursado paralelo. Y aquí tenemos el caso práctico número 1. Nos dice que la ganancia de la sociedad es de 200.000 pesos y que los honorarios pagados director, hombre, 60.000 pesos. Entonces, ¿cuál era nuestro primer paso? Nuestro primer paso es estipular la ganancia de la sociedad, 200.000 pesos. Nuestro segundo paso es determinar el límite de honorarios, que tenemos aquí los dos caminos posibles. 12.500 pesos porque es un director, lo comparamos con el 25% de la ganancia y tomamos el importe mayor. En este caso, fíjate vos, 200.000 pesos por el 25% nos da 50.000 pesos, lo comparamos con 12.500 pesos y tomamos el importe mayor. Hasta aquí hemos llegado. Los honorarios pagados dijimos que eran por 60.000 pesos. Y aquí tenemos que determinar la ganancia sujeta a impuestos. Muy simple, acuérdate que era la ganancia de la sociedad, 200.000 pesos, menos el límite del 25% de la ganancia. Nos queda una ganancia sujeta a impuestos de 150.000 pesos. En esta universidad se utiliza un cálculo simple para la determinación del impuesto, no utilizamos la fórmula larga. Por lo que acá tenemos dos caminos, usar la fórmula larga, tenemos que ver cuál es el procedimiento que enseña tu propio profesor. A mí me pasa de tener que investigar, obviamente, cada vez que brindo un curso, una charla, una capacitación de cualquier tipo, primero investigo el contexto. Aquí se lo enseñan de esta fórmula, se lo enseñan de esta forma tan simple. 150.000 pesos, que la ganancia sujeta de impuestos, multiplicamos por el 25%. Repito, en esta universidad se utiliza esta metodología, no les enseñan ningún tipo de fórmula que actualmente estamos utilizando. Cada vez que brindo un curso paralelo a una universidad, investigo de qué manera les explican sus profesores. Como lo estoy haciendo con ustedes ahora, comento cuál es la resolución correcta y luego cómo la cátedra lo está aplicando, para que no se preste confusión y siempre aprueben, porque ese es el objetivo que tenemos. Ahora tenemos que hacer un análisis del monto de honorarios que son no computables para los beneficiarios. Fíjate vos. El impuesto determinado por la sociedad, ya lo sabemos, son los famosos 37.500. Los honorarios pagados son 60.000 pesos. Límite de deducibilidad sabemos que es 50.000 pesos. Entonces restamos honorarios pagados menos límite de deducibilidad, nos quedan 10.000 pesos. A estos famosos 10.000 pesos, que es el excedente límite, le aplicamos el 25% y nos queda 2.500 pesos. Fíjate vos. Entonces, en este caso, los 10.000 pesos son no computables para el director porque el impuesto determinado por la sociedad, es decir, los 37.500 pesos, es mayor al 25% sobre el excedente del límite. Como 37.500 pesos es mayor a estos famosos 2.500 pesos, lo no computable para el director son 10.000 pesos. Paso número 2. Aquí se habla de una ganancia de la sociedad de 15.000 pesos y que los honorarios pagados al director, que es hombre, 30.000 pesos. Entonces, ganancia de la sociedad, 15.000 pesos. Si vos a 15.000 pesos le aplicas el 25%, porque acuérdate que el punto número 2 tenés que ver el límite de honorarios. Compara el 25% de la ganancia de la sociedad con los famosos 12.500 que están establecidos en la ley. Entonces, si haces 15.000 pesos por el 25%, te da 3.750. Y entre 3.750, voy a poner aquí, 3.750, ay, no me queda, 3.750 es el 25% de la ganancia de la empresa.
Y después tenés límite de honorarios, que es 12.500. ¿Cuál es el que vas a tomar? Y los famosos 12.500, porque es el mayor. Los honorarios pagados son 30.000 pesos, eso es lo que efectivamente percibió dentro del periodo fiscal nuestro director. Y la ganancia sujeta de impuesto es 15.000 pesos menos el límite de honorarios, 12.500 pesos, 2.500 pesos. El impuesto es de 625 pesos. Ahora, realicemos el análisis del monto de honorarios que son no computables para los beneficiarios. Empezamos por el impuesto determinado por la sociedad, los famosos 625 pesos. Los honorarios que fueron efectivamente pagados a este director son 30.000 pesos. El límite de la deducibilidad en este caso es 12.500 pesos. Te queda un excedente límite de 17.500. Entonces, a estos 17.500 pesos le aplicas el 25% y obtenés un resultado de 4.375. Para el director, en este caso, será no computable hasta el límite de la ganancia gravada de la sociedad, es decir, los famosos 2.500 pesos. Ganancia computable el excedente de los 27.500 pesos. Y el total de honorarios cobrados son 30.000 pesos. Y esto es así porque el 25% sobre el excedente es mayor al impuesto determinado por la sociedad. ¿Cuál es el caso que se asemeja al nuestro? Fíjate. El caso que se asemeja al nuestro, teniendo en cuenta los datos del impuesto determinado por la sociedad y el 25% sobre el excedente, aquí el 25% sobre el excedente es mayor al impuesto determinado por la sociedad. Entonces, el caso que se asemeja es este, el segundo. Para el director será no computable hasta el límite de la ganancia gravada de la sociedad, no computable hasta el punto número 4, ganancia computable el excedente. Entonces vas a hacer el importe de los honorarios cobrados, que en este caso es 30.000, pero en el nuestro es 2.300.000, menos la ganancia sujeta a impuesto, punto número 4, te queda la ganancia computable para el director. Volvamos. Vamos al siguiente punto. Punto número 7, en el mes de julio del periodo fiscal que estamos liquidando. Agregué antes de comenzar con la resolución, ya que estamos actualizando este ejercicio, por 3.600.000 pesos efectuó una colocación a plazo fijo, sin cláusula de ajuste, en una entidad bancaria del país por 30 días. El interés obtenido es de 390.000 pesos. Primero, antes que nada, nosotros entendemos perfectamente lo que es esta renta. Nosotros realizamos la colocación de un capital, una entidad bancaria, y nos devuelven capital más interés. En principio, ¿qué sería renta aquí? O ganancia aquí es el interés obtenido, los 390.000 pesos. Pero ojo, que debemos ir al artículo 26 de la ley para determinar si plazo fijo sin cláusula de ajuste está exento. Artículo 26 de la ley. Busquemos plazo fijo. Podemos colocar plazo fijo. Y dice, artículo 26H. Los intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen legal de entidades financieras normado por la ley 21.526 y sus modificaciones en caja de ahorro, en cuentas especiales de ahorro, a plazo fijo en moneda nacional
y los depósitos de tercero u otras formas de captación de fondos del público, conforme lo determine el Banco Central de la República Argentina en virtud de lo que establece la legislación respectiva. A efectos de la presente exención, se establece la vigencia de la norma derogada por los incisos B, C y D del artículo 81 de la Ley 27.430, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley de Impuesto para las personas humanas y instituciones indivisas residentes en el país. La exención de impuesto en este inciso también comprende los intereses o la denominación que tuviera el rendimiento producto de la colocación de capital en los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva que establezca el Poder Ejecutivo Nacional, siempre que así lo disponga la norma que los regule y en la medida en que no resulten comprendidos en el párrafo anterior. Nos quedamos 100% tranquilos que interés, plazo fijo, moneda nacional, Banco Argentina, está exento. Pero, como nosotros debemos realizar luego la justificación patrimonial, cabe destacar que debes colocar el importe. Si los profesores te están pidiendo solamente realizar la declaración jurada sin la justificación patrimonial, como muchas universidades lo piden, tenés que colocar el importe cuando es exento no grabado. Y también es material muy necesario para luego continuar con la justificación patrimonial. Volvemos al enunciado, 390.000 pesos. Colocamos los famosos 390.000 pesos de intereses en exento no grabado. Vamos con el punto número 8. Punto número 8, posee un inmueble rural por el cual pactó un arrendamiento que se pagar con los producidos en la campaña 2023-2024. Espectacular este enunciado. Obtuvo 15 toneladas de soja, la cual no vendió el cierre. El valor al momento del pago del arrendamiento es de 400.000 pesos por tonelada y el cierre de 450.000 por tonelada. Perfecto. Espectacular este enunciado. Podría enseñarte el tratamiento completo de arrendamiento en especie. De hecho, en cada curso de liquidación de impuestos a las ganancias, persona humana, sociedades, enseño lo que tiene que ver con arrendamiento en especie. Pero aquí lo que vamos a hacer es simple. Vamos a resolver este punto, ¿sí? Espero conocerte pronto podamos estar trabajando juntos, entendiendo 100% de todos y cada uno de los temas, porque si no esta clase va a ser eterna para vos, nunca vas a lograr el objetivo de ver cuánto es lo que tiene que pagar nuestra contribuyente. Lo cierto es que aquí tenemos datos muy interesantes. Primero, antes que nada, inmueble rural en arrendamiento, muy normal que se pacte el pago en especie. Fíjate que nuestra contribuyente obtiene 15 toneladas de soja. Ese es el pago. Dentro del periodo fiscal que estamos liquidando, nos pagan el alquiler de un inmueble rural con 15 toneladas de soja. Y aquí existen 3 circunstancias posibles. La primera circunstancia, y es que luego de obtener el producto, que es aquí soja, se venda en un 100% antes del cierre del año fiscal. La segunda circunstancia posible, acá vamos a poner circunstancias posibles. La segunda circunstancia que conozco, que suele ocurrir, es que luego de obtener el producto, la soja, se venda una parte antes del cierre del año fiscal y la otra nos quede en stock. Tercera circunstancia que puede ocurrir es que luego de obtener el producto no se venda, quede en stock.
no se venda dentro del año fiscal y quede a nuestra disposición. Nosotros estamos ante la circunstancia número 3. Posee un inmueble rural, lo coloca en alquiler, percibe en especie, obtiene 15 toneladas de soja y antes del cierre del ejercicio no la pudo vender. Circunstancia número 3. ¿Qué se hace? Y obviamente que el profesor te intenta confundir, te da el valor al momento del pago de arrendamiento de la tonelada y el valor al cierre. Pero existen otros docentes que te colocan el valor del arrendamiento rural, como si existiera un valor de arrendamiento rural. Luego te coloca el valor al momento de la entrega del producto, la soja, que es este que está aquí, 400.000 pesos la tonelada, y luego el valor al cierre del año fiscal. Este es el valor al cierre del año fiscal, que sería, este sería el valor al 31 del 12 del año que estamos liquidando. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Demasiado bueno el profe, ¿sí? Porque otros entregan más importes, inventan importes. Aquí es lo que generalmente nos podemos llegar a encontrar, ¿sí? Que venga el contribuyente, el estudio contable, y nos entregue el valor de cotización en el momento que recibimos la soja. Normal. Ponete en la piel de una persona que tiene un inmueble rural y lo pone en arrendamiento. En el momento que vos recibiste la soja, el maní, cereal originoso con el cual te paguen, vos automáticamente vas a buscar el valor de cotización en el mercado. En ese día, por ejemplo, el 30 del 3, vos recibiste soja. Y ahí vas a entrar automáticamente al mercado, vas a buscar soja y se indica que la cotización a este día es 400 por tonelada. Y te entrega el valor al 31 del 12 del periodo fiscal que estamos liquidando. Y nos dice que, viendo mercado, el valor es 450.000 la tonelada. ¿Cuál es el valor de cotización? Porque lo que efectivamente hay que hacer ahora es registrar la renta, que en este caso es de primera categoría, arrendamiento rural, en especie. Vamos a colocar 15 toneladas por 450.000 pesos. Valuamos al valor de cotización en el mercado al 31 de diciembre, si no pudimos vender el producto dentro del periodo fiscal que estamos liquidando. Entonces vamos con nuestra pregunta fundamental. ¿Cuál es el valor de cotización? El valor de cotización, cuando no se vendió el producto recibido en el periodo fiscal que estamos liquidando, y nos quedó en stock, es el valor de mercado a fecha de cierre del año fiscal. Si no tenemos al 31 del 12 del año que estamos liquidando, lo que hacemos es el importe resultante de la evaluación del último día hábil. Posiblemente el mercado no esté hábil el 31 del 12, o sí, no lo sabemos. En caso de que justo ese día no pudieron entregar la cotización, por diferentes motivos, se busca el día inmediato anterior, por ejemplo, el 30 del 12. Entonces, lo que tenemos que hacer es arrendamiento rural en especie y colocamos 15 toneladas por 450.000 pesos. Vamos a nuestro Excel, arrendamiento
rural en especie. Y aquí en primera categoría colocamos 15 toneladas por 450.000 pesos la tonelada. Logramos el punto número 8.